Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime y analizamos los casos más escalofriantes y las mentes más perturbadas de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black y en este nuevo episodio nos adentraremos en la mente macabra y la vida de Rodney Alcala, un asesino en serie que actuó durante los años 70. Descubriremos cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo y cómo se hizo pasar por un fotógrafo profesional para seducir a sus víctimas, además de convertirse en una estrella de la televisión en un reality show. De ahí le apodaron el asesino del juego de las citas. ¿Preparados para sumergirnos en esta historia llena de misterio, horror y una mente maligna con una personalidad narcisista y un sadismo sexual? Comencemos. Esto es La cara del mal. Antes de meternos de lleno en el caso, quiero dedicar unos minutos para expresar mi profundo agradecimiento a todos vosotros, mis increíbles oyentes. Cuando me aventuré a dar los primeros pasos en este viaje, admito que me invadían muchas dudas y muchos temores. Temía no estar a la altura de vuestras expectativas y dar el paso al mundo de la creación de contenido no fue nada fácil. Sin embargo, gracias a vuestro apoyo constante, los mensajes alentadores que me enviáis y los likes que dejáis en mis episodios, he encontrado la fuerza para superar los miedos y trabajar en mejorar cada día. Vuestras palabras de ánimo son como un faro que ilumina mi camino en este apasionante viaje y por eso estoy profundamente agradecida. Continuad acompañándome en esta travesía, porque juntos estamos construyendo algo verdaderamente especial. Vuestro apoyo me motiva a superar obstáculos y a esforzarme constantemente para ofreceros lo mejor posible. Quiero que sepáis lo importante que sois para mí en este proyecto. Vuestra confianza y vuestro compromiso son el motor que me impulsa a seguir adelante. Así que una vez más os doy las gracias de corazón por ser parte de esta comunidad y por creer en mí. Sigamos adelante juntos porque el mejor camino aún está por recorrer. Este episodio lo he preparado por petición de Olivia, que me pidió un comentario en el anterior episodio del asesino de Times Square. Muchas gracias, Olivia. Este episodio te lo dedico a ti. Nuestro protagonista de hoy, Rodrigo James Alcala Bucor, nació un 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Era hijo de una familia de origen mexicano. Su padre, de nombre Raúl Alcala Bucor, y su madre, Ana María Gutiérrez. En 1951, la familia se trasladó a México y 3 años más tarde, su padre les abandonó. Cuando Rodney contaba con 11 años de edad, él, su madre y sus 3 hermanas se mudaron a Los Ángeles. A pesar de haber sido abandonados por su padre, la madre de Rodney quiso darles a sus hijos una buena vida y mantener a su familia unida. Su madre lo quería mucho, le daba todos los caprichos, incluso le apuntó a diversos cursos. Pero al joven Rodney, por alguna razón, nada parecía interesarle. Poco más se sabe sobre su vida hasta el cambio de década. En 1960, justo después de cumplir 17 años, Rodney se unió al ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de asumir el papel tradicional de un soldado entrenado con intensidad y disciplina, se le asignó un puesto administrativo. 4 años después, sufrió un ataque de nervios y desertó. Le encontraron en casa de su madre. Las evaluaciones realizadas por un psiquiatra militar en sus exámenes arrojaron resultados bastante preocupantes. El psiquiatra del ejército dictaminó que tenía
una personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual, lo que resultó su baja por razones médicas. Nada en la vida de Rodney parecía ser completamente real. Sus días transcurrían en esa frontera gris y difusa donde toda verdad contenía algo de mentira y viceversa. Utilizó varias identidades falsas y, de hecho, para ingresar en la Universidad UCLA School de Bellas Artes, utilizó el nombre de John Burger. Más tarde, estudió cine en la Universidad de Nueva York y logró graduarse. Nos trasladamos a California una mañana del 25 de septiembre de 1968. El agente de policía, Chris Camacho, se encuentra rondando la zona de Sunset Boulevard. De repente recibe una llamada inquietante de un testigo. Dice ver a un tipo sospechoso que acecha a una niña e insiste en que suba con él a su coche. También observa que la pequeña se niega rotundamente. Pero el tipo introduce finalmente a la joven bruscamente en el vehículo. El testigo, ante aquella situación, reacciona valientemente, siguiendo al tipo del coche hasta unos apartamentos. Cuando logra alcanzarlos, observa cómo el sujeto obliga a la joven a entrar a un pequeño apartamento de Hollywood. El testigo rápidamente volvió a llamar a la policía confirmando la dirección, lo que a él le parece ser claramente un secuestro. El agente Chris Camacho se presentó rápidamente en el lugar, tocando fuertemente la puerta, ordenando que abrieran, y desde dentro escucha la voz de un hombre diciendo que se está duchando. El agente insiste en que abran. Ante la tardanza, decide derribar a patadas la puerta. Cuando logró entrar allí, se encontró con una escena terrible. En la habitación yacía una niña en el suelo de la cocina desnuda, con la cabeza destrozada en un gran charco de sangre. Había sido golpeada, estrangulada con una barra de metal que seguía sobre su garganta. El agente observó que el sospechoso huyó por la puerta trasera. Cuando se dispuso a perseguirlo, notó que la víctima aún respiraba. Intentó reanimarla al mismo tiempo que solicitaba refuerzos y una ambulancia. No tardaron en trasladar a la joven al hospital. La víctima era Tani Shafiro, de tan solo 8 años de edad. Los exámenes médicos revelaron que además del fuerte ataque a su cabeza, estrangulación, fue brutalmente violada por el agresor. Lograron salvarle la vida, aunque estuvo en estado de coma antes de comenzar una larga recuperación. El brutal ataque no pasó desapercibido por las autoridades. De inmediato se hizo un registro en el apartamento. Se pudo dar con las credenciales y se trataba de un joven estudiante de cine de Bellas Artes de la Universidad de UCLA, llamado John Burger, de 25 años. En ese momento utilizaba esa identidad falsa. El testigo y buen samaritano proporcionó una descripción del secuestrador y violador de la pobre víctima Tani Shafiro. Se trataba de Rodney Alcalá. Por lo visto ya tenía antecedentes por uso de narcóticos y posesión de arma de fuego, pero no tenía delitos de índole sexual. Los investigadores fueron a la universidad donde estudiaba e interrogaron a algunos de sus profesores y todos ellos confesaron que se trataba de un joven brillante e inteligente y bastante popular entre las chicas del campus. Algunos de sus compañeros se asombraron de que fuera sospechoso de tal caso, ya que lo definían como un gran compañero, simpático y amable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Mientras Tani Shafiro aún se debatía entre la vida y la muerte, la policía vio que se trataba de un caso extremadamente grave. Se puso en contacto con el FBI. Había que dar caza a este sujeto, ya que daba con el perfil de un depredador sexual y seguramente seguiría asesinando. Pero a pesar de investigar durante meses, Rodney Alcalá desapareció y no lograron dar con él. A mediados de 1969,
Rodney Alcalá se convertiría en uno de los 10 hombres más buscados de Estados Unidos. Su fotografía se expuso por casi todo Estados Unidos, pero aún así no se pudo dar con él hasta agosto de 1971. En el pintoresco campamento de New Hampshire, dos jóvenes deciden aventurarse por el encantador pueblo de una soleada tarde. Pero como a menudo sucede en una tarde agradable, de repente se vieron metidas en una tormenta, llevándolas a refugiarse a una cercana oficina de correos del pueblo. Fue allí, en medio de ese refugio temporal, donde sus miradas se posaron en el mural lleno de coloridas publicidades y fotografías. Sin embargo, lo que capturó su atención fue una ficha del FBI que contenía la imagen de un hombre llamado Rodney Alcalá, buscado por los crímenes más atroces, secuestro y violación de una menor. Las palabras que siguen advirtiendo sobre su peligrosidad resonaron en sus mentes. Las dos jóvenes reconocieron al hombre de inmediato, pero bajo un nombre falso. Ellas lo conocían como John Burger, que trabajaba como asesor en un taller artístico dentro del campamento de verano al que ellas asistían. Sin perder tiempo, hicieron la llamada que cambiaría el rumbo de esta historia, contactando a las autoridades locales. Por fin, Rodney Alcalá fue detenido y extraditado a California, donde se enfrentaría al juicio por el caso de la pequeña Tani Safiro. Sin embargo, el caso enfrentó un giro inesperado. La familia de la joven víctima se había trasladado a México en un intento desesperado de superar el horror que había vivido su hija. No querían revivir esos traumáticos recuerdos, ya que la pequeña víctima se negó a testificar contra su agresor. La familia se negó a regresar a Estados Unidos, a pesar de que la fiscalía tenía pruebas contundentes para inculpar a Rodney Alcalá del secuestro, violación e intento de asesinato. La ausencia de la víctima en el juicio y la aparente muestra de arrepentimiento del acusado complicaron aún más la situación. En 1972, Rodney Alcalá se declaró culpable de abuso deshonesto y fue sentenciado a una pena sujeta a evaluación. Esto implicaba que debía ingresar a una prisión federal al menos hasta que los psiquiatras determinaran que ya no representaba un peligro para la sociedad. En teoría, podría haber pasado el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, asombrosamente, fue liberado en 1974 después de tan solo 34 meses en prisión, ya que los especialistas consideraron que se había rehabilitado. Rodney Alcalá demostró ser persuasivo y se presentó como un preso modelo, engañando al sistema, a los juicios y a la Comisión de Libertad. Logró convencerlos de que estaba genuinamente arrepentido y dispuesto a cambiar. Este giro inesperado en su historia arroja sombras aún más profundas sobre la figura de este individuo enigmático y peligroso. La macabra saga continúa. Rodney Alcalá, tras haberse enfrentado a la justicia previamente, no se detuvo en su peligroso camino. Esta vez acechó a una joven de tan solo 13 años llamada Julie Ley. La chica esperaba el autobús. Él vio una nueva víctima. Se detuvo con su coche y con su astucia manipuladora logró convencerla de que se subiera. Juntos se dirigieron a la playa de Huntington Beach, un lugar que se convertiría en el escenario de un nuevo episodio de terror. En este rincón apartado, Alcalá le ofreció marihuana a la joven y trató de avanzar más allá, intentando besarla. Sin embargo, el destino intervino de manera inesperada cuando unos agentes que andaban por la zona detectaron el aroma de marihuana. Se acercaron y encontraron a Rodney junto a la joven. Inmediatamente lo detuvieron. Pero en ese momento solo se le acusó de secuestro, quebrantar su libertad condicional
y ofrecer marihuana a una menor. Afortunadamente, en esta ocasión, la vida de la joven Julie fue salvada por la intervención de la policía. Rodney pasó un periodo en prisión. En 1977 recuperó su libertad. Sin embargo, su historial criminal no hacía más que crecer. En junio de ese año, Rodney Alcalá estaba de nuevo en las calles, a pesar de sus numerosas detenciones y condenas previas. Sorprendentemente, logró persuadir a su agente de libertad condicional para que le permitiera viajar a Nueva York y visitar a su familia. Pero como pronto descubriremos, su paso por la Gran Manzana no sería precisamente ejemplar. Poco después de regresar a Los Ángeles, Rodney consiguió un trabajo como tipógrafo en Los Angeles Times. No obstante, mientras estuvo en Nueva York, dejó una serie de muertes en su camino, sumándose a la creciente lista de asesinos seriales activos en aquella época. La desaparición de Ellen Hoover, una joven de 23 años, ocupó los titulares y periódicos que alarmó a los investigadores. Casualmente, durante la misma época en la que Rodney estaba en la ciudad, y otros asesinos en serie, como el hijo de Sam, Ted Bundy y Richard Cottingham, sembraban el terror en Nueva York. Era un periodo en el que múltiples asesinos acechaban las calles. La única pista que se encontró en el apartamento de Ellen Hoover fue el nombre de John Berger escrito en una agenda de la joven. La última vez que se la vio viva fue un 15 de julio de 1977. John Berger era un alias que Rodney había utilizado previamente para matricularse en la Escuela de Cine de Nueva York, donde estudió para ser actor. Aquí hay un dato muy curioso, y es que uno de sus profesores fue Roman Polanski. Curioso, la verdad. Nos encontramos en septiembre de 1978, en un programa televisivo que cautivaba a las masas allá en los años 70, un espectáculo de mucha audiencia, The Dating Game. En este intrigante concurso, 3 valientes caballeros competían por el corazón de una misteriosa dama sin nunca poner un pie frente a frente. La enigmática protagonista de esta historia era una chica llamada Cheryl Bradshaw. El presentador del reality, con su voz enérgica y entusiasmo, presentó al primer candidato de la noche, Rodney Alcalá. Lo describió como un apasionado del paracaidismo y un intrépido amante de la velocidad. Y yo aquí me pregunto, ¿cómo alguien con un pasado oscuro de violencia y secuestros, con asesinatos a sus espaldas, pudo superar el riguroso proceso de una selección de casting? Sin lugar a dudas, Rodney Alcalá o era un maestro de la palabra o un ser persuasivo en cualquier conversación, como si fuera un virtuoso. Yo pienso que a la televisión esto le resbala y lo único que vieron en él es una figura carismática, una promesa de entretenimiento que atraería a las audiencias y que causaría más emoción. Durante el programa, Alcalá enfrentó preguntas atrevidas y divertidas de la protagonista y su encanto y carisma deslumbraron a todos los presentes, incluida Cheryl, la dama en cuestión. Finalmente, Cheryl Bradshaw eligió a Rodney como su ganador y quedó prendada de él, ya que en aquella época era un joven atractivo. Sin embargo, tras una conversación privada en el backstage, Cheryl confesó que experimentó un escalofrío que hizo eco en su intuición y se negó a tener una cita con este enigmático hombre, que probablemente esta decisión salvó su vida.
Aquí yo quiero resaltar que la televisión a menudo puede encubrir la verdad detrás de una fachada carismática, y Cheryl Bradshaw se convirtió en la protagonista involuntaria de una historia que mezcla encanto superficial con la intuición salvadora. Vamos a febrero de 1979, donde comienza de nuevo su caza. Monique Lloyd se convirtió en su próxima víctima. Monique era una joven por aquella época con la inocencia de una niña de 15 años y rebelde. Estaba haciendo autostop por la zona de Sierra Madre en Boulevard en San Gabriel. Rodney conducía su coche y al verla paró y le preguntó: ¿Dónde vas? Ella contestó que se había escapado de casa. Alcalá le ofreció llevarla y ella aceptó subir. Él se mostró amable y simpático y durante la conversación la preguntó que si podía fotografiarla, que la pagaría. Monique estuvo de acuerdo. Así que fueron a unas montañas apartadas donde la tomó fotografías. Una vez allí la chica posó para él durante un buen rato y de repente Rodney la dijo: ¿por qué no te pones la camisa en la cara? Y ella dijo: ¿pero para qué voy a hacer eso? Y él contestó: para hacer algo original. Ella aceptó, se puso la camiseta en la cabeza y entonces él aprovechó para golpearla fuertemente en la cabeza con una rama. La joven, como pudo, salió corriendo y pedir auxilio, pero del fuerte golpe se desmayó. Mientras iba recuperándose del desmayo, fingió estar sin sentido, pero este psicópata continuaba golpeándola y violándola. Después de terminar, ella despertó y pensó en salvar su vida. Siendo astuta y amable con él, pensó que gritar no la sería de ayuda. Entonces, inteligentemente le dijo: venga, desátame y vámonos de aquí. Una vez en el coche, incluso Rodney Alcalá se disculpó. Le preguntó: ¿me perdonas? Ella contestó: oh sí, te perdono, con voz dulce. Pensaba que, siendo amable con él, no la mataría. Monique consigue librarse de Alcalá cuando se detuvo en una gasolinera y ella pudo salir corriendo del coche y logró entrar en un hotel cercano donde pudo llamar a la policía. Rodney Alcalá fue detenido por su tercera víctima menor, por secuestro y violación, pero el juez decretó solo una fianza de $10,000. Tuvo la suerte de que su madre le pagó la fianza y él volvió de nuevo a la calle. Primavera de 1979. Rodney Alcalá pasea por la playa de Harrington Beach. En ese momento, una joven de tan solo 12 años, Robin Samsoe, solía ser conocida por su puntualidad impecable en sus clases de danza, que comenzaban puntualmente a las 4 en punto. Pero ese fatídico día, algo terrible iba a suceder. Nunca llegó. Cuando el reloj marcó las 4:15 de la tarde, la madre de Robin recibió una llamada que heló su sangre. Era el profesor de danza de su hija, preguntando por Robin, quien nunca solía perderse una clase por nada del mundo. La inquietud se apoderó de la madre, ya que Robin había salido con las amigas para disfrutar de un día de playa. La madre, ya angustiada, habló con las amigas si sabían algo de Robin. Todas ellas coincidieron en que Robin había decidido irse directamente a sus clases. Pronto comenzaron a emerger testimonios preocupantes. Varios testigos afirmaron haber visto a un hombre extraño
cargando una cámara de fotos, acercándose a jóvenes y ofreciéndoles para posar para él. La madre de Robin, con un nudo en la garganta, comenzó a sospechar de que algo terrible había ocurrido. Las autoridades, conscientes de la gravedad de la situación, advirtieron a la madre que el tiempo era crucial. Cuanto más tiempo pasara sin encontrar a Robin, menor sería la probabilidad de encontrarla con vida. La desesperación y el temor se apoderaron de la comunidad. En medio de esta angustia, un periodista llamado Larry Wilbur, quien cubría los juicios del condado de Orange, se sintió comprometido a investigar este caso. La noticia de la desaparición de una niña en la zona de Harrington Beach era destacada y urgente. Durante 12 días, toda la comunidad y las autoridades se volcaron en la búsqueda frenética de Robin Sansow. La desesperanza y el temor empezaba en cada minuto que pasaba. Entonces un día sonó el teléfono en la comisaría. Era una guardabosques llamada Dana Keiba. Su voz temblorosa y su confesión hicieron que todos se estremecieran. Había presenciado cómo un hombre llevaba a una niña hacia el bosque, pero el miedo la paralizó. No hizo nada. Sin embargo, pronto se revelaría que la guardabosques se contradeciría en sus declaraciones. Este personaje, Dana Keiba, dará muchos problemas en la investigación por sus constantes cambios de declaraciones, lanzando más sombras a este enigma. En 1980, Rodney Alcalá fue condenado a muerte por el asesinato de Robin Sansow. Sin embargo, 15 años después, en 2001, la segunda condena de Alcalá fue revocada, esta vez a causa de la guardabosques Dana Keiba. Resultó ser una pieza difícil en este caso. Creó muchos problemas durante la investigación. En el segundo juicio de 1980, dijo que no recordaba nada. Con ello creó un gran problema con las apelaciones. Ya en un tercer juicio contó la verdad. Dana Keiba tenía un gran sentimiento de culpa. La carga emocional tuvo un efecto negativo sobre ella. Rodney Alcalá estuvo en prisión desde 1980. Los fiscales estaban dispuestos a mantenerlo entre rejas. Alcalá se le denegó la petición de fianza y fue a la cárcel de San Quintín. Esta parte es bastante triste. Cuando los investigadores fueron al lugar donde Dana Keiba les indicó, encontraron el cuerpo de la pequeña. Fue golpeada brutalmente, estrangulada y violada. La policía fue por la zona de Harrington Beach e interrogando a varios testigos de cómo era aquel tipo que andaba con una cámara de fotos aquel día. Alguna descripción, cualquier pista sería de gran ayuda. Muchos testigos dieron la misma descripción. El retrato robot era la viva imagen de Rodney Alcalá. Alcalá se vio acorralado y quiso escapar de California, pero solo logró llegar a la zona de Washington. Allí le arrestaron por el crimen de Robin Sansow. Más tarde, la madre de Robin Sansow, en una entrevista que concedió a la televisión, dijo que se la devolvieron en una caja de zapatos. Desgarradoras palabras para una madre y una familia que estuvo durante semanas angustiada para finalmente saber que violaron y mataron a tu hija. Su vida terminó en ese momento. Incluso dijo que Alcalá en el juicio la miraba y le lanzaba besos durante el proceso. La madre de Robin confesó llevar un arma en el bolso
y estuvo a punto de dispararle, pero algo la frenó. Decidió salir de la sala porque era muy duro de soportar. La verdad es que este psicópata tan descarado, de verdad que no lo entiendo, no puedo, en mi cabeza no entra cómo lleva tanto tiempo riéndose de todos, ¿no? Ya en el año 2002, cuando las tecnologías avanzaban y el ADN se convertía en la prueba definitiva, el destino comenzó a cerrar el cerco alrededor del asesino Rodney Alcalá. Durante años, Alcalá había luchado contra las pruebas de ADN. Pero algo cambió. Aparecieron nuevas pruebas que iluminaron todo el caso. Con el ADN de Alcalá en manos de la justicia, su caso dejó de ser meramente circunstancial para convertirse en un caso sólido como el hormigón. El ADN de Alcalá era idéntico en el área de varios asesinatos sin resolver en Los Ángeles. En 2004, un punto de inflexión. El detective Shepard, que llevaba años tratando de resolver el asesinato de Jill Barker, se encontró con un nombre que nunca había oído antes, Rodney Alcalá. Aunque tenían algunas pruebas biológicas, no fue hasta 2004 cuando surgió una sorprendente coincidencia con el ADN de Alcalá. Durante 20 años Rodney Alcalá había esquivado la pena capital, pero finalmente la ciencia lo alcanzó. El cuerpo de Jill Barker, estrangulada con sus propias medias y con el cráneo destrozado, fue hallado en 1977. Meses después, Alcalá atacó a Georgia Wistek, una enfermera de 27 años, en su apartamento de Malibú. La torturó, golpeó y violó brutalmente, dejando evidencia de su ADN y huellas por todo su cuerpo. Otra víctima fue Charlotte Lamb, cuyo cuerpo fue encontrado en una lavandería en 1978. Había sido estrangulada con el cordón de su propio zapato y violada brutalmente. El criminalista Louis Setzinger describió a Alcalá como un asesino organizado. La fotografía, el sadismo extremo, la forma en que secuestraba a sus víctimas, personalidad carismática, atractivo, experto en la seducción, sin tener contacto con nadie, vamos, un Ted Bundy en toda regla. El condado de Orange finalmente consolidó los 5 casos de asesinato y los llevó a juicio conjuntamente, bajo la supervisión del fiscal de Los Ángeles Stephen Cooley. En enero de 2010 comenzó el tercer juicio. Habían pasado 30 largos años desde que se descubrió su primer crimen. La ley y la ciencia finalmente aseguraron la culpabilidad de Rodney Alcalá por estos asesinatos. Alcalá intentó defenderse a sí mismo, pero su defensa fue vaga e ineficaz. El jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte por tercera vez. En febrero de 2010, finalmente los fiscales lucharon tenazmente para que esta vez se cumpliera la pena capital, y así Alcalá se adentró en el sombrío corredor de la muerte de la prisión de San Quintín. Pero la historia no termina ahí. En 2011, gracias a los avances en tecnología de ADN, entrevistas exhaustivas y testigos valientes, un jurado de Manhattan acusó a Alcalá de 2 homicidios adicionales cometidos en Nueva York. Las víctimas eran Ellen Hoover y Cornelia Creeley. Habían sido atrapadas en un torbellino de violencia que se remontaba a las décadas del 70. Cornelia Creeley fue la segunda víctima de Alcalá. Su novio, desesperado de no poder localizarla, acudió a la policía. Lo que encontraron en la escena del crimen
fue aterrador. Cornelia fue violada, estrangulada con sus propias medias. Firma de Rodney Alcalá, sin dudas. Sin embargo, este caso permaneció sin resolver, sumergiendo a la familia de Cornelia en un dolor inimaginable. La segunda acusación se centró en el asesinato de Ellen Hoover en 1977. Testigos recordaron haber visto a Ellen cenar en un restaurante antes de su desaparición. Lo inquietante es que Alcalá estuvo presente en su vida ese día, bajo la apariencia de un fotógrafo casual que Ellen había conocido por casualidad. Sus amigos notaron algo extraño en él, pero Ellen los tranquilizó diciendo que solo era un fotógrafo, que no le dieran más importancia. Cuando Ellen Hoover desapareció, su padre contrató a un detective privado. Encontraron en el apartamento de Ellen una agenda, apuntado el nombre de John Berger. Pero pasaron 11 angustiosos meses antes de que los restos de Ellen fueran encontrados en un apacible bosque, un lugar al que Alcalá solía acudir con sus víctimas para sus sesiones de fotografías macabras. Cuando Alcalá fue nuevamente acusado de estos dos crímenes sin resolver en Nueva York, las pruebas solo pudieron vincularlo al caso de Cornelia Creeley, dado que la víctima, Ellen Hoover, solo habían hallado restos de huesos. Sin embargo, su almacén de Seattle guarda cientos de fotografías inquietantes que aún podrían desvelar nuevos horrores y nuevas víctimas. La esperanza persiste en que el tiempo revele la verdad de estos crímenes atroces. Ojalá que estas fotos puedan revelar algún crimen sin resolver de este psicópata. Tras más de 3 décadas, 3 condenas por asesinato, 3 penas de muerte, la historia sangrienta de Rodney Alcalá aún nos persigue. Este monstruo dejará huella en la historia de los asesinos en serie en Estados Unidos. Finalmente encontró su final el 24 de julio de 2012, cuando falleció a la edad de 77 años en la prisión de Corcoran, en California. ¿Se imaginan a esas pobres familias que durante más de 30 años tuvieron que soportar juicios y ver la cara de este ser maligno? Es un dolor que, por desgracia, siempre les perseguirá. Aquí, amigos, termino y gracias por estar ahí y os espero en mi próximo episodio de La Cara del Mal.